En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy nos visita de nuevo, ya es su segunda vez que viene a nuestro canal nuestra querida hermana Gloria Polo. Muy buenas tardes, hermana. Yo quisiera saber, en primer lugar, cómo está, cómo se encuentra. Buenas tardes, hermanitos. Pues no, bendecida por el Señor y muy agradecida con el Señor de este momento que nos permite estar todos reunidos de la mano de la Virgen María. Yo siempre digo, hermana Gloria, que donde está María, pues ahí quiero estar yo, ¿no? Yo siempre Es- suelo tener esa idea, ¿no? Y ese pensamiento. Y yo quiero, pues, saber, conocer pues, los planes de nuestra Madre Santísima, pues como decíamos antes, ¿no? Antes de entrar al programa, ¿no? A un mundo que vive sin esperanza, sin consuelo, los peligros que nos trae este mundo y que necesitamos pues a ese amor maternal, ¿verdad? De Dios que viene a través de su Santísima Madre. Pues yo no voy a presentar a la hermana, porque yo creo que presentación, yo creo que ya sobra poquito, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de los hermanos católicos pues sí conocen a la hermana Gloria Polo. Por eso, pues le voy a dar paso inmediatamente pues para que ella pues nos pueda pues deleitar pues con esos mensajes que nos tiene que dar. Hermana, adelante. Bueno, hermanitos, Dios les bendiga. Quiero compartir una experiencia con la Santísima Virgen María y la misión que ella nos dio a todos los hijos de Dios, a todos los ejércitos de ella. Pues esto nace de una llamada que me hace un sacerdote. Yo estaba en oración y de pronto casi a la madrugada me llama un sacerdote y estaba llorando. Entonces, yo me asusté, le dije, padre, ¿qué pasa? Y entonces dijo, he llorado toda la noche. Le dije, ¿por qué, padre? Entonces dijo, le voy a contar porque la persona que se ha confesado me ha dado permiso de contar. No le puedo dar el sitio donde fue, ni le puedo dar antecedentes de quién, porque eso es un sigilo sacramental, pero él me dio este permiso de contar y por eso la llamo, hermana, porque el Señor me dijo que te llamara. Y entonces yo me quedé como pensando, ¿y cómo así, padre? Entonces me dijo, no, imagínese que me llegó un señor y llega llorando muy noche, ya casi para empezar la madrugada, y me golpea, me asusté, y cuando me dice, padre, confiéseme, porque yo creo que me van a matar. Y entonces, bueno, en la confesión, él le dice, padre, en Colombia han puesto, como en todos los países del mundo, han puesto 4 sellos de entregando el país a Lucifer. En Colombia iban tres sellos, y faltaba otro en la parte selvática para cerrar ese cuarto sello. Y entonces dijo, pero la persona encargada le tocó salir de viaje a un viaje diplomático y me delegó a mí hacer este cuarto sello porque ya todo estaba listo, ya estaba la misa negra, ya estaba el bebé para sacrificar, ya estaba toda la convocación de todos los satánicos y luciferinos, no solo a nivel de Colombia, sino que ellos también se congregan a nivel del mundo cuando van a cerrar cuarto pacto, el cuarto sello o cada sello, se reúnen todos haciendo ritual diabólico en el mundo entero, pero se está entregando de ese país. Y entonces yo me quedé sorprendida cuando me dijo que el cuarto sello, y entonces nombraron a este señor, al que se fue a confesar. Entonces dijo, padre, ellos entran en un éxtasis cuando invocan al diablo, y en una alegría, en una euforia, y él estaba ya perdido toda esta elevación del ritual, y cuando él estaba en el ritual, él, él lo despierta de esa profundidad del ritual
el dolor de un bebé llorando. Entonces él como que empieza a salir y va saliendo, desea que sea como de una profundidad así, va saliendo de una profundidad de oscuridad. Y cuando él sale, se ve a un bebé en la mesa de un altar y ve al bebé que le han quitado la piel, que se la han comido ellos, se ve él también con sangre. Cuando él oye llorar ese bebé con tanto dolor, él se despierta de ese y se da cuenta lo que está sucediendo. Hay una santa hostia, está en una misa negra. No, terrible todo lo que contó que le habían hecho a ese bebé. Y al final, cuando él ya sale de ahí, de ese estupor donde lo tenía el diablo, y oye el grito del bebé de un alarido que le estremeció el alma cuando le clava el cuchillo, el oferente diabólico, y le abre las costillitas y le saca el corazoncito latiendo y dice, cómetelo. Entonces, cuando él se le tenía que comer, porque él era el que iba a hacer la última, la consagración, él no es capaz y sale corriendo, gritando y dijo, no, no soy capaz y se fue. Y todo el mundo pues decía, no lo haga, no lo haga. No ve que estamos en el estado, ellos hacen unos trazos y unas cosas cuando van a hacer unos, ¿cómo se llama? Bueno, ellos hacen unas cosas y entonces dice, es en esta hora, en este punto, en este como una línea, digamos, una línea donde cortan al país y lo clavan ahí y es específico, tiene que ser con una luna no sé cómo, bueno, con todo un ritual y a nivel mundial. Entonces le decían, no lo puede hacer porque entonces se va a retrasar todo y se queda Colombia con los 3 sellos. No, él salió corriendo como loco, no se dejó coger, salió llorando, llorando, angustiadísimo de verse untado de sangre, los labios untados de sangre. Y cuando vi a todos los que estaban ahí dentro de en ese ritual untados de sangre, habían tomado sangre del bebé antes de terminar eso, y él salió huyendo. Es que es increíble que un ser humano pueda llegar a un punto tan pervertido de que Así no es. le duela un bebecito recién nacido y que hagan tantas barbaridades. Entonces él llegó llorando donde el padre y dijo, padre, no me quiero ir para el infierno. Muy seguramente me irán a desaparecer por esta traición, pero no me quiero ir para el infierno, padre, confiéseme. Entonces le confesó, y entonces le dijo al padre, le dijo el padre no podía creer, y entonces el padre quedó horrorizado con lo que le estaba diciendo, pero lo confesó y todo, y lo consoló y le dijo pues que bienvenida a la casa del Padre, que había sido una misericordia que él no hubiera hecho algo tan horrible, tan horroroso. Y, y entonces él le pregunta al que confesó que si podía contar. Entonces le dijo, sí puede contar para que la gente que cree en Dios haga algo por Colombia, pero, pero no puede contar que fui yo ni nada, ni que yo nada, padre. Y el muchacho, bueno, se va, la persona que estaba ahí huye, huye, y entonces él se atacó a llorar y él empezó a llorar en el Santísimo, aterrorizado de pensar que hubiera tanta maldad, tanta degradación, y que cuando alguien dice, una misa negra, se imagina que eso no es nada, que eso es cualquier cosa, cuando para que sea una misa negra tiene que ser un horror de lo más terrible, de lo más aterrador, para que sea una misa negra en la cual se roban a nuestro Señor, presentan a Santa Eucaristía, le hacen todo tipo de horrores, o sea, las cosas más abominables, todo le hacen las personas del ritual, y encima de esa Santa Hostia que ha sido totalmente ultrajada, todo tipo de sacrilegio y de todo. Entonces matan al bebé. Entonces el padre, después de llore y llore en el Santísimo y llore, pidiéndole perdón a Dios por todo lo que le hacemos.
Entonces él decía, ¿yo qué hago, Señor? ¿Yo qué hago? Entonces, cuando, cuando ya era como la madrugada, como la hora de la misericordia, el Señor dijo, llame a Gloria Polo. Entonces dijo, así es que la estoy llamando. Entonces, yo dije, pero padre, pero yo qué puedo hacer. Entonces me dijo, ah, no, yo no sé. Yo cumplo lo que el Señor dijo y me lo dijo bien claro. Es algo que no puedo comentar ni siquiera a la iglesia. A mí me dieron un permiso muy limitado, el señor que, bueno, el caso es que él me cuenta y dice, yo ya cumplí, me dice el sacerdote. Así es que, hija mía, te bendigo porque yo ya cumplí. Voy a orar para que no se logre hacer este cuarto sello de nuevo. Voy a orar por la conversión de todas estas pobres personas que están en estas condiciones de maldad. Y ya me colgó. Entonces yo me puse a orar y yo dije, Dios mío, y me puse a llorar y también dije, pero yo qué voy a hacer. Es algo que me desborda, Señor. Y, y entonces, pues nada, yo también me puse a llorar y a orar, a pedir perdón a nuestro Padre por toda la maldad que hemos descendido los seres humanos y la capacidad tan pervertida de coger y destruir a una criatura. Cuando después de no sé cuántas horas, no sé cuánto tiempo era, cuando él me llama y yo me estaba, ese día no era un día laboral, era un día festivo. Entonces yo estuve ahí petrificada orando y yo, Dios mío, ¿qué hacer? Entonces, después de estar orando, escuché a la Virgen María. Yo no soy una persona que esté hablando con la Virgen María, ni que todos los días esté hablando nada, pero sí escuché la voz de ella cuando me dijo, pequeña, necesito que convoques a todos mis ejércitos, a todos los grupos de oración, que todos los grupos de oración, desde la riqueza de su espiritualidad, desde la riqueza de su espiritualidad, se unen en un rosario en común todos, para detener las fuerzas del mal que han avanzado demasiado, con el cual han adormecido a los hijos de Dios, y a través de toda esta cantidad de misas negras que hacen cada hora en cada país, hacen una misa negra cada hora, se haga en contención un Santo Rosario cada hora. Y me dijo, y se va a hacer así, de la siguiente manera, me dice la Virgen. Me dijo, bueno, me dice que la invocación al Espíritu Santo, pidiéndole que Espíritu Santo ilumina el entendimiento humano para que amemos y adoremos y obremos siempre al bien. Amemos a Dios, amemos al prójimo, adoremos a Dios y obremos siempre el bien. Y, y también la siguiente que dice la Virgen, el Padre lo ordena, el Hijo lo disponga y el Espíritu Santo hará que los corazones que están en contra de la iglesia, los sacerdotes, me dice la Virgen que todo esto que están haciendo no solo es por acabar la fe en un país, sino para destruir la vida sacerdotal y religiosa, y que había que levantar las murallas de contención para proteger los sacerdotes, la vida sacerdotal, que, que era toda esta cantidad de cosas que están haciendo es para acabar con los sacerdotes. Eh, y entonces la Virgen María dice que, bueno, que se hace el Santo Rosario, que cada hora tiene que haber un Santo Rosario y que hay que empezar, como hay que contrarrestar los sellos que ya se han puesto. Y en cada sello se puede poner porque está el aborto en las leyes, ¿sí? Entonces, el requisito
Por eso todo este movimiento mundial de muerte, de poner el aborto en las naciones, es porque de esa manera se consagra la nación al diablo, con el aborto continuo y el sacrificio diabólico que implica un aborto. Entonces, bueno, lo que implica y el poder que coge Lucifer con cada niño asesinado en el vientre de la mamita. Entonces la Virgen dice que convocara a sus ejércitos, que no era que cada quien abandonara su espiritualidad, sino que desde su espiritualidad tener la humildad de obedecer a la Virgen y unirnos todos haciendo una oración. Cada país tiene que empezar primero con su propia nación, por ejemplo, la división política de un país, por ejemplo, Colombia. Colombia se divide en departamentos. Y entonces dice la Virgen María, se empezará en un orden, se harán 3 vueltas, una línea descendente, una línea ascendente y una descendente. La primera descendente se hace al Padre Dios pidiéndole perdón por tanta maldad y por tanto ultraje, tanto ateísmo, tanta forma como se agrede al Padre, se se burlan del Santo, del Padre Dios. Y entonces, por ejemplo, la división de política de Colombia es departamentos y empezamos por la A, de la A a la Z, desde la orden el que pide la Virgen en primera línea descendente. Ejemplo, en Colombia es Amazonas. Entonces empieza uno de Amazonas y va bajando, luego los departamentos que empiezan por B, por C, por D, hasta llegar a la Z. Colombia no tiene Z. Entonces, por ejemplo, México tiene Z. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, en México se empieza por Aguascalientes, que es el primero que empieza por A, creo, no estoy segura, pero y termina con Zacatecas, que termina con Z. Sí, no sé si en España Zaragoza, pero la verdad no sé cuál es la división política de cada país, pero yo les digo desde mi país, porque es un llamado al mundo, es un llamado mundial para contrarrestar todos estos planes diabólicos y maquiavélicos con los cuales desean destruir nuestra fe y destruir la vida sacerdotal y la vida consagrada. Entonces, entonces todos los días, por ejemplo, un día, Amazonas. Entonces dice la Virgen María que siempre al lado del departamento va a la capital del país, porque en la capital es donde está abierta la puerta del infierno a través de las leyes, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, o sea, los que legislan las leyes que le sirven a Lucifer, donde se pone el aborto, la eutanasia, toda esta barbaridad de destruir la inocencia de los niños, esta eh, y lo judicial, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos grandes diabólicos funcionando dentro de los juzgados, confesado por un satánico que yo conozco, que se convirtió por el testimonio. Él me contó que grandes, eh, eh, este, no me acuerdo cómo me dijo él que se llamaba, por decir algo, como obispos diabólicos y arzobispos diabólicos, pero tiene un nombre dentro de ellos, están dentro de los jueces porque ellos lograron que en Colombia hubiese el aborto a través de una pobre mujer que ellos mismos prepararon todo para que esta mujer generara que las leyes de Colombia defendieran a la mujer, volviéndola criminal. Entonces, la Virgen dice que en cada capital del país o en el distrito especial, cuando se llame distrito, eh, está abierta la boca al infierno. Entonces, como está abierta la boca al infierno, con el Santo Rosario, la Virgen está
quitándole el poder a Lucifer con la vida de su hijo, que es el Santo Rosario. Entonces la Virgen María dice, por ejemplo, Amazonas y Bogotá. Entonces se ofrece entonces en cada misterio, por ejemplo, el de gozo, anunciación, encarnación del Hijo de Dios, se lee un pequeño fragmento de la palabra de Dios, se hace un Padre Nuestro, las 10 Ave Marías común y corriente, el Gloria, y luego el San Miguel Arcángel, y después de que va el San Miguel Arcángel, porque dijo la Virgen que era el momento de San Miguel, de la gran batalla, que se iniciaba la gran batalla y que San Miguel había bajado para de la mano de los que íbamos a decirle sí a la Virgen y de la mano de ella se iban a iniciar esta santa batalla. Y entonces, por eso, después de Gloria, entonces no se dice, oh mi buen Jesús, o como dicen cada grupo de oración, sino se hace la oración de San Miguel Arcángel, y luego se hace la jaculatoria donde dice San Miguel Arcángel con cruz ilumina a Colombia y al mundo entero, especialmente al departamento de Amazonas y Bogotá, con tu espada defiéndelo y con tus alas protégelos. Esa es la jaculatoria que da la Virgen, y así se hace hasta terminar el quinto misterio. Entonces, y así se hace diariamente, y ese es el llamado que hace la Santísima Virgen María. A nosotros ya llevamos, vamos a cumplir como 2 años de haber iniciado este llamado. Inicialmente, como todos los llamados, empezamos muchísimos y finalmente el, el enemigo genera como cansancio, tedio, aburrimiento y va retirando a las personas. Sin embargo, aquí en Colombia, pues por gracia de Dios, pues han habido como, no sé, casi 3.000 personas que por 2 años han estado muy juiciositos. Unos los hacen a nivel con el internet, sí, a nivel del Zoom, y se hace 24 horas. Y la mayoría de los que están lo han hecho llevándose el querer de la Virgen y haciéndolo diariamente desde sus casas, cubriendo determinada hora sin participar en un Zoom. Hay personas que no les gusta el internet y entonces, pero han llevado y lo hacen. ¿Qué pide la Virgen María? Que no sea la carrera y sin corazón, sino que sea viviendo el dolor de una iglesia terriblemente estremecida por el demonio, viviendo el misterio y de la mano de ella. Por eso el llamado a la Virgen María es de la mano de María Santísima. Lucharemos por Colombia y el mundo entero, o por España y el mundo entero, o sea, por el país de origen de cada uno. Y, y esto, gracias pues a todo este tiempo, por ejemplo, la Virgen María ha dicho, se iba a estallar la tercera guerra mundial tal día, tal hora, que incluso mucha gente anunció que ya venía, pero gracias a la perseverancia de estos hijitos míos que en el mundo han escuchado mi llamada, he logrado, por la gracia de la sangre de mi hijo, que se detenga esta tercera guerra mundial. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, porque a medida que la gente va disminuyendo el poder de la oración, pues no sé, eso sí yo no lo sé, yo solo digo lo que él escuchaba a la Virgen, y, y muchas cosas que iban a pasar no han pasado. No han pasado, y muchas cosas que pensaba hacer el orden mundial no lo ha podido hacer, muchas pestes que iban a arrancar no se han arrancado, y muchas cosas gravísimas que iban a pasar no han pasado, porque muchísima gente en el mundo decidió hacer el rosario. Ahora, lamentablemente, como el cansancio pues va disminuyendo,
que la gente vaya respondiendo, porque lo importante en todo llamado de la Virgen no es arrancar, sino perseverar. No el inicio, sino continuar. Eh, por ejemplo, eh, según un sacerdote que cayó en manos de una secta satánica, por ejemplo, para hacer un contexto y unir, porque todo se fue uniendo. Ese es el llamado de la Santísima Virgen María. Para resumir, es que nos reunamos cada hora para contrarrestar todas estas obras maquiavélicas con que pensaban ellos, los luciferinos, que ya iban a aplastar totalmente al mundo, y la Virgen mueve a los hijos de Dios para generar esta resistencia y este avance de la Virgen, porque no es detener, es avanzar ella en el triunfo de su inmaculado corazón de ella. Entre este camino, en diciembre, como en noviembre, la Virgen dice, ha bajado Gabriel, San Gabriel Arcángel, ha bajado con sus ejércitos. ¿Por qué? Porque cada batalla lo que hace a través de la Santa Eucaristía es que el cielo y la tierra se vayan aproximando y esto es a través de la Santa Eucaristía y que finalmente se ha aplastado el Lucifer, aplastado eternamente y que se ha totalmente derrotado. Jesús ya lo derrotó con su crucifixión, muerte y resurrección, aplastó, pero por cuanto a nosotros, los hijos de la iglesia, por cuanto a nosotros falta esa victoria, por cuanto esta creación y, y este hermoso llamado que nos ha hecho nuestra madre, que no somos dignos de haber sido llamados a ser reclutados en los ejércitos de ella. Dice ella que cuando uno termina de la A a la Z, entonces uno dice Colombia y especialmente el departamento este y bueno, cuando hace la línea de descenso que va el Padre Dios, se hace una línea de ascenso que empieza ya de la Z a la A y esa va para reparar y pedir perdón por cada departamento y por Bogotá de toda la cantidad de sacrilegios, agravios, ultrajes que a diario recibe nuestro Señor Jesucristo presente en la Eucaristía. Y cuando se termina entonces empieza la descenso, donde es al Espíritu Santo pidiendo que queme la oscuridad de la mente y el corazón de todos los hombres que sean liberados, de los jóvenes, que sean liberados los hogares, que la mujer vuelva a ser santa, porque la astucia de Lucifer fue que la mujer dejara de ser la santa que oraba por la conversión de su esposo y luchando por la conversión de sus hijos, se convirtiera en una feminista, asesina y peor de depravada que el hombre, y la mujer que ya no quiere ser mujer sino hombre y que no ama la vida, no cuida la vida, sino que la mata, la destruye a través del aborto y no quiere formar familia, no quiere la destrucción del valor de la familia. Y entonces todo esto es lo que la madre ha viajado a combatir, a rescatar a la juventud, a la mujer, pero sobre todo esta batalla se da por el amor sacerdotal. ¿Cómo empieza ese amor sacerdotal y cómo empieza toda esta misión en cuanto al sacerdocio? Antes de que la Virgen bajara aquí a Colombia a darnos esta misión para el mundo, muy concreta, porque la Virgen dice tienen que confesarse, tienen que, ojalá ir a la Santa Eucaristía diaria, tienen que adorar a mi Hijo presente en el Santísimo Sacramento del altar, tienen que orar todos unos por otros para perseverar y no se pueden soltar de mi mano, tienen que dejarse transformar del Espíritu Santo que quiere que ustedes cada día se vayan dejando transformar más, abandonando vanidades, abandonando la vida vana, abandonando todo lo que el enemigo a cada quien les ofrezca por la gracia de Dios. O sea, es una vida, es un momento de gracia,
muy grande para la humanidad. Una vez terminado estas 3 vueltas que son por la nación, entonces empezamos por Colombia y el mundo entero. Ahora, ¿por qué así? Porque entonces para esto, si me permites, voy a hablar Claro, si me lo permites, te ensamblo con la otra parte para poder entender qué está haciendo la Santa Virgen María, aunque no lo podemos entender porque somos criaturas, lejos de mí querer darme las que explico algo, pero sí alcanzo a entender un poco la dimensionalidad de la misión. Y para esto, con tu permiso, voy a hablar de cuando fui a Canadá. Entonces, bueno, andaba en correría, ¿sí? Con el testimonio. Entonces, con el sacerdote en el que andaba, estaba en el Santísimo, adorando a nuestro Señor, y al frente mío había un sacerdote de otro continente, y estaba así orando en una profundidad, en un dolor, un dolor inmenso. Y cuando yo estaba detrás de él y yo estaba mirando a nuestro Señor, cuando nuestro Señor me dice, levántate pequeña y dile que va a salir el escándalo en toda la nación, que la nación se va a ir al piso en la fe cuando él caiga, porque le han filmado todo. Entonces yo me quedé callada, yo no fui capaz de levantarme, y yo dije, Señor, mejor lloro por él. Y entonces yo empecé a hablar por el Padre, y me dijo, levántate, me dice el Señor, y dile lo que te he dicho. Entonces yo me levanté asustada y le digo con la voz temblando, Padre, el Señor me ha dicho que va a salir un escándalo en la nación, que han filmado todo y que va a salir todo lo que han filmado y que va a ser gravísimo para el país y para la iglesia. Él hablaba en un idioma, yo solo hablo español, él hablaba en otro idioma, y estábamos en una parte donde se hablaba francés e inglés. Pues yo le dije en español, y yo creo que el Espíritu Santo le tradujo a él en el idioma de él, porque él pega el grito y dice, no, y empieza a llorar y cae al piso, Señor, y cae llorando al piso, piedad, piedad, y me volteé a mirar. Y entonces le dice a todos que se salgan, y se queda una traductora, una chica, y entonces él me empieza a contar, me dice, Gloria, yo llegué a mis 67 años enamoradísimo de Dios. Yo pensé que a los 67 años yo ya había controlado todos las debilidades de mi carne y mis tentaciones, y yo me mantuve virgen hasta mis 67 años. Tan nítida la historia no puede ser, porque ustedes pueden entender que una niña que hablaba francés tenía que traducir en el idioma de ese país y volverlo español. No sé qué tan clara y nítida haya sido ahora sí, tan clarificada sobre la verdad haya sido esta conversación, pero en lo que el Espíritu Santo me permitió interpretar, y en las lágrimas del sacerdote, él dice que él llegó virgen hasta los 67 años, y que él era un exorcista, y o arzobispo, el obispo, no sé, le permitió tener un programa, y entonces muchísima gente, cada día Dios le da más dones, que no decían, no, mío no había nada, era el amor de Dios, y, y cogió muchísima audiencia a nivel nacional este programa, y muchísima fe se resurgió a través de esto. Entonces dijo, pero yo también hacía oración de exorcismo. Entonces llega una niña joven muy linda y me dice, padre, tengo un espíritu de suicidio, he luchado con él, pero creo que no lo voy a poder dominar. Y entonces el padre, cuando la mira a una niña tan joven y tan bonita, y le da mucho pesar, y le dice, hija, pues yo voy a orar por ti para ver si el Señor nos concede la gracia que seas liberada de este espíritu. El caso es que, para resumir un poco la historia, la niña era, vaya, 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 y padre, me voy a suicidar, y el padre, no, venga hija, ahora, venga hija, ahora. Después él empezó a ir al apartamento de ella,
padre, es que estoy con ganas de botarme de este penthouse, padre, y entonces el padre salía corriendo, oraba, la calmaba y se iba. Ya ni dormía el padre todo el tiempo, esta niña que me va a suicidar, que me voy a suicidar, hasta que un día empieza solo a pensar en ella, solo a pensar en ella y solo obsesiva y la voy a llamar y cómo estará y no sé qué, y él en el Santísimo dijo, no, esto no es de Dios, esto ya no es de Dios. Y entonces le dice, llama a la niña, a la jovencita y le dice, mira, yo quiero decirte que ya llevo muchísimo tiempo orando por ti, ya me conocen hasta los heladores, todo el mundo, nadie me pregunta, subo a orar por ti cada rato y tú no te has, no ha habido un avance. Entonces yo pienso que no soy el instrumento que te va a ayudar, así es que por favor búscate otro sacerdote. Entonces la chica se ataca, llora, dice, sí, padre, yo ya sé que ya lo cansé, se repite la historia, paso de una mano a otra y nadie puede, pero yo ya me cansé, padre, tranquilo, váyase, padre, tranquilo. Y entonces él se va. Cuando a la madrugada lo llama y le dice, gracias, padre, porque usted fue el que más luchó por mí. Y siente un viento, él fuertísimo, y dice, ¿tú dónde estás? No, padre, ya, ya no más, ya me cansé. Estoy en la cornisa de mi edificio. El padre se levanta, sale corriendo, llorando y dice, Señor, esta criatura se va a suicidar y por mi cobardía y mis propias concupiscencias que se estaban levantando, esta niña se va a matar porque no tuve la... Bueno, el caso es que él se va llorando, llega, estuve corriendo a la penthouse y por el alero de este lado estaba la niña. Realmente se iba a botar ella, entonces él abre la puerta de la ventana del cuarto porque se iba a botar era por el lado del cuarto, no por el lado de acá de la sala. Y era un viento impresionante, impresionante. Entonces la niña el padre, hija, por favor, venga, hija, deme la mano, hija, por favor, no, padre, ya estoy cansada, llevo muchos años en esto, entonces yo ya quiero acabar con eso, no, hasta que al fin la convence a darme la mano, pero claro, el viento era fuerte, a él le dio miedo que la niña se la fuera a llevar el viento y la empujó con tanta fuerza sobre un ventanal gigante que le cayó encima. Cuando le cae encima a la niña, el impacto de la niña sobre él quedó inconsciente, pero cuando él se despierta, se ve desnudo y haciendo el amor con la niña. Y él llorando me decía, desde ahí mi vida se volvió un infierno, porque me obsesioné de una manera sexual con esa niña que a todo momento quería hacer el amor con ella, a todo instante la estaba buscando y era una manera impresionante, bestial, que se me volvió una enfermedad y yo lloraba en el Santísimo, Señor, deténme, Señor, por favor, ayúdame, Señor, yo no quería esto, porque se metió en ese infierno y él no aguantaba y salía a ir a buscar. Entonces, un día después y él ayunaba, él lloraba, y un día estaba haciendo el amor con la muchachita y él decía, yo hacía el amor y lloraba, yo lloraba de mi traición, pero no podía parar, mi carne desbocada y cuando estaba llorando y haciendo el amor, empezó a decirle, Virgencita María, ven en mi auxilio, sácame de este infierno, tú me ves, tú siempre estuviste conmigo, ayúdame. Entonces, en ese momento, cuando él cierra los ojos y llorando, le decía, ayúdame, madre, ven, ayúdame, dame la mano, sácame de este infierno. Cuando él abre los ojos, no ve a la chica, sino ve una terrible serpiente de ojos de fuego que lo lambía por todos lados, que lo chupaba, y entonces él en ese momento agarra esa gran serpiente gigantesca, la bota al piso y empieza a hacer exorcismo, cuando ya no ve a la serpiente, sino ve a la niña, y él dice, no, padrecito, olvídelo, usted ya no sale de acá, usted ya es uno de los nuestros. Usted fue un sacerdote muy duro de caer, porque nosotros cuando vemos un sacerdote que mueve gente, un sacerdote que es adorador y mariano, tiene una luz especial y nosotros sabemos ver la luz que sale del sacerdote. Entonces entra el punto céntrico, usted es el centro.
Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué se hace? Siempre hay unos satánicos que van a la iglesia. Satánico nos dijo uno ay, se me olvidó cómo se llama eso, de mi secta, de mis punto céntrico, que va a buscar allí, que son los por ejemplo, aquí está la iglesia, entonces aquí en la iglesia, en este barrio, la iglesia tiene un gobierno. Dentro de ese gobierno siempre hay satánicos y el sacerdote pues no tiene fe eucarística, no adora al Santísimo, no es mariano, pues a ellos no les interesa. Pero un sacerdote que le duelan las ovejas, que quiera que las ovejas se salven, sus ovejitas, que sea mariano y adorador, según ellos, tienen una luz especial. Entonces ellos caen sobre esa luz que sale de esa iglesia. Y cuando llegan, entonces ellos mandan eso. Entonces dice, a usted primero le cayó los céntricos y usted no pudo. Entonces tocó pedir ayuda a los excéntricos, es decir, a los que están en otras iglesias, diócesis, y empiezan todos a hacer rituales y a hacer cosas para que caiga el sacerdote. No pudimos con usted, entonces nos tocó pedir ayuda nacional. Hicimos misas, hicimos de todo y usted no cayó. Entonces, como no pudimos con usted, nos tocó pedir que en el mundo nos ayudaran en cada país y nos tocó sacrificar cada hora un bebé por usted para que usted cayera. Y cuando ya hicimos esto, a nivel mundial, fue cuando usted al final cayó y le dijo, y si usted cree que yo me iba a suicidar, la respuesta es sí, yo sí me iba a suicidar porque yo también fui una niña de oración. Yo tuve un grupo de oración en mi ciudad y me cayó un joven que sabía de angeología, sabía de palabra de Dios, sabía de la Virgen María y me cautivó por ese lado porque sabía muchísimo y sabía de santos y de milagros. Y yo, así como usted, no me di cuenta que era un sacerdote diabólico y terminé, así como usted, haciendo el amor con él. Y yo me iba a suicidar porque a mí me mandaron por usted, pero como usted no caía de castigo, no me volvieron a hacer el amor. Y para mí era tan terrible no hacer el amor que yo ya no aguantaba más, que realmente me iba a suicidar hasta que usted cayó y volví al placer que da Satanás. Entonces dijo, usted ya no sale, padre. Y entonces el padre salió horrorizado, le dijo que nunca más, pero se le aparecía a ella, iba a tomar una sopa y se le aparecía una sopa, se iba a tomar un jugo y le decía, te estoy esperando. Y él luchaba y luchaba y no podía y allá iba a volvía a donde ella, hasta que él huyó de su país y se fue allá. Y entonces, ahí también dijo, tres puntos céntricos, excéntricos, concéntricos, que se manejan ellos y ellos forman una gran red totalmente organizada, es como un cuerpo, una célula muy unida. A mí me da tristeza, ¿sabes? Que ellos puedan ser tan unidos y se unieron luciferinos, se le unieron brujas, se unieron hechiceros, magos, se unieron masones, se unió toda la fuerza de la oscuridad, visible e invisible, se unieron para acabar la iglesia, para acabar la vida sacerdotal. Si ustedes observan, si ustedes observan, hace de un tiempo para acá, la caída sacerdotal ha sido espantosísima. No sé, hermanito, si quieras una pregunta o... Pues lo que estoy viendo, hermana, que el punto de mira de Satanás, pues, son los sacerdotes, ¿no? Porque qué duda cabe que un sacerdote santo, pues, arrastra, ¿no? Arrastra, pues, a sus fieles, pues, a vivir el evangelio, a vivir las virtudes, ¿verdad? Busca la santidad. Y es curioso cómo lo ha dicho, ¿no? Hace un momentito, ¿no? Que cómo es que se unen, pues, ¿no? Esos demonios a nivel mundial incluso para acabar con un sacerdote. Y a nosotros cuánto nos cuesta unirnos en oración, pues justamente para lo contrario, ¿no? Para destruir todas esas obras del demonio. Porque al igual que el demonio trabaja
el mundo espiritual, el mundo angélico, ¿verdad? Dios también trabaja, ¿no? De una manera quizás más silenciosa, no hace tanto ruido, ¿no? Como el demonio, porque lógicamente todo lo que hace el demonio pues causa pavor, ¿no? Y todo lo que hace pues es grotesco, ¿no? Es feo. Eh, pero yo quiero pues desde este programa pues llamar un poquito, ¿no? Y tocar un poco las conciencias de los católicos, ¿no? De aferrarnos pues al Santo Rosario, a rezar por nuestros sacerdotes, para que ese sacerdote pues viva su ministerio pues como debe de vivirlo, ¿no? Buscando la santidad y buscando el bien de las almas. Y qué duda cabe que también el sacerdote hermana pues también tiene las mismas concupiscencias, ¿no? Que todos nosotros. A veces pensamos que cuando el obispo pues ordena al sacerdote, le impone las manos, pensamos que esa persona ya es inmune a todas las apetencias. Y es todo lo contrario. Yo creo que ellos incluso sufren más esas concupiscencias, ¿no? Esa inclinación al mal que a nosotros, ¿no? Una persona que sea sinvergüenza no le es tan atractivo al demonio como puede ser un sacerdote, ¿no? Que trata de vivir su vida sacerdotal pues como la iglesia manda, ¿no? La iglesia, pues al menos en el rito latino, ¿no? Pues el sacerdote pues debe de vivir en celibato, ¿no? Y qué duda cabe que ese pecado de la carne, yo creo que son los que más arrastra a los sacerdotes. Hemos podido ver en los últimos años como grandes sacerdotes y famosos que aparecían en el Internet, pues dejaban el sacerdocio, pero no porque perdieran la fe. Ellos quizás la fe la mantienen, pero se iban pues detrás de una señorita, ¿no? Pues que un buen día pues se le apareció en la parroquia y pues jugó pues a seducir a esos sacerdotes, ¿no? A veces el demonio también tienta a esas mujeres, ¿no? Porque yo creo que hay muchísimos hombres en el mundo y para que alguien se fije en un sacerdote, una persona consagrada a Dios, pues hay que estar un poquito mal. Yo me pongo en el lugar de una mujer hermana que quiera acercarse a un sacerdote y yo creo que tiene que estar la cosa bastante mal para que una persona saque del sacerdocio pues al sacerdote. Y no sé qué repercusiones pues a nivel espiritual, ¿no? Y en vistas a la eternidad, pues no sé el Señor cómo se va a tomar tal cosa. Sí, es cierto, pero muchas veces son, como dice, situaciones donde una mujer se ve seducida quiere seducir al sacerdote y otra es que la mayoría de los sacerdotes están dentro de esta red, tienen mujeres muy hermosas que tienen como misión tumbar al sacerdote, o sea, hacerlo caer en sus Uh redes -huh. y llevarlo a pecados muy terribles, demasiado terribles. Porque a medida que hay un sacerdote menos, al diablo le queda más tiempo, porque cuando ellos imponen las manos sobre la ofrenda de las heridas que ellos tienen, porque todo sacerdote tiene las heridas de Cristo, pasa el fuego del Espíritu Santo sobre sus manos y sobre la ofrenda y ocurre el milagro de milagros que ninguna mente humana, ni corazón humano, ni teólogo puede alcanzar a dimensionar, que es la consagración, que ya no es un pedazo de pan, sino que es el corazón palpitante de Cristo que arranca de su corazón para darle vida al mundo, para darle vida y vida eterna, para las personas que aceptan este don de venir a comer pan bajado del cielo. Y entonces, así la gente no vaya a la Santa Misa cada vez que baja el fuego del cielo a través de las manos del sacerdote y del corazón traspasado el sacerdote sale el fuego de su consagración y esos dos fuegos, el del trono de Dios y el de su corazón como consagrado, se consume ese pan y en ese movimiento del Espíritu Santo le va quedando menos tiempo al diablo, independiente que la gente crea o no crea, va quedando menos tiempo.
¿Qué hizo el diablo para detener su poco tiempo? Acabar con la vida sacerdotal, y lo más triste es que nos ha dividido, lo que dice su merced es cierto. Es impresionante, yo me doy cuenta, y no por ánimo de juicio, me doy cuenta que la gente, no, si no dice la ejaculatoria de mi grupo, no la hago. Si no es como mi grupo lo hace, entonces todo el mundo quiere que yo ponga, o sea, yo lo único que he hecho es decir lo que la Virgen quiere, no lo que yo pienso, sino lo que ella dijo, que es que me toca orar mucho para que mi pensamiento y mi querer y no vaya a ensuciar lo que la Virgen dijo. Y entonces las personas quieren no, si es como dice mi grupo. Entonces, no le corrijan a la Virgen, que le vamos a corregir nosotros a la Virgen. Ella que dijo que cada quien hiciera las 4 santos rosarios que hacemos los hijos de Dios, los del ejército de la Virgen que hacen los 4 misterios, pero que hagan una hora más, que es un quinto misterio que es para ella, que es donde nos unimos todos los grupos. Y en el Gloria, después de las 10 Ave María, va el San Miguel. ¿Quién de los grupos de oración tiene en contra algo de San Miguel? Entonces ella lo que dice es que si nos unificamos todos formando un solo frente de batalla y invitando a San Miguel y la ejaculatoria que ella nos ha dicho, ¿sí? Y que es la misma que todo el mundo conoce: con tu luz ilumina, con tu espada defiende y con tus alas protege. Es una guerra espiritual, angélica, como su merced bien lo dice, y donde los santos también están batallando con nosotros. Pero mire, que si nosotros no participamos, pues igual, Dios es Dios, pero si usted no, si Dios nos creó, Dios nos entregó su Hijo para nuestra salvación, pero si yo no quiero, no hay, no es que no hay salvación para mí, porque no porque Dios no quiera, porque la muestra del deseo de salvarme está en la cruz, nos entregó a su Hijo. Pero si yo no quiero, Dios respeta mi libertad. ¿Esto qué es? Es un llamado a los ejércitos de la Virgen María en el mundo. Ha hecho muchas cosas la Santísima Virgen María, gracias a Dios, sí, que para tanto pecado, de verdad, es mucha la gracia. Pero la Virgen no obliga, ni el Espíritu Santo obliga, ni el Padre Dios obliga. Es un llamado a los ejércitos de la Virgen María. ¿Para qué? Precisamente por amor, porque amor por amor se paga, al amor de nuestros sacerdotes que están entregando la vida por nuestra salvación, porque actúan en persona de Cristo, la persona de Cristo, y a través de él se nos dan los sacramentos para nuestra vida eterna, y sobre todo el pan bajado del cielo. Si no hay sacerdotes, se oscurece el mundo, porque el sacerdote es el que nos baja la gracia, nos baja el cielo, nos baja el alimento de vida eterna. En esta guerra, así es donde está haciendo la batalla Lucifer unido. Es que a mí me duele tanto que todas esas fuerzas de maldad estén tan unidas. Y lo que se dice, qué tristeza que entre los grupos de oración, de todas maneras, no es un juicio, pero sí hay a veces mucho celo y como creer que yo solo tengo la razón y que mi grupo vale más que el otro, y que entonces es lo que yo digo, y nos ha sido un poco difícil para muchos entender que nos falta, pues, dejarnos vestir de la humildad de la Virgen María y para ser dóciles, y lo que empezamos no es cuando me provoque, no es cuando quiera. Si yo le digo así a la Virgen María, fue a ella, no se lo dije a Gloria Polo, no se lo dije a nadie, se lo dije a ella, y en ella a nuestro Señor. Entonces, esa es la invitación, ese es el llamado, y esa es lo que les quería compartir, y esa es a usted, hermanito, a usted, hermanita, que yo los invito en el mundo entero a que le digamos sí a la Virgen.
Sí, acuérdese que la Virgen, cuando se apareció, creo, en 1917 a los pastorcitos, dijo, el Santo Rosario constante rezar y la paz del mundo el Señor dará. Son momentos de guerra, son momentos de muchísimo avance de las tinieblas, pero el triunfo es de Dios. Y la invitación es para que este triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María se dé prontamente, y para eso necesitamos que los ejércitos de María, aparte de la oración diaria que tenemos comprometida con ella, desde cada espiritualidad, que ha sido una riqueza para la iglesia, una riqueza para traer los tesoros de gracia para el mundo pecador, que es cada grupo de oración, pero es que nos unamos de la mano de ella, todos en común, en un solo llamado, en un solo amor, y con el corazón abierto para amar y proteger a nuestros sacerdotes, a nuestros propios niños, nuestros propios jóvenes, a nuestros propios hogares y los hogares del mundo entero. Así es que, hermanitos, pues yo los invito a que cierren sus ojitos, pídanle al Espíritu Santo que les arguya, les hable y puedan extender las manos a la Virgen María y le digamos, sí, sí, Madre, aquí estamos tus Aquí ejércitos. estamos, Madre Santísima. Mamita linda, aquí estamos y te decimos, sí, Madre. Y te damos gracias porque a pesar de un mundo tan pecador, tú sigues en esta guerra espiritual, intercediendo por cada uno de nosotros. Tú quieres que seamos santos, que nuestros hogares sean santos, que nos dejemos transformar de la vida de la gracia, pero ante todo sabemos que por nosotros no podemos. Necesitamos que tu esposo, el Espíritu Santo, nos guíe y que nunca, de aquí en adelante, jamás nos soltemos de la mano. Han habido grandes milagros, hermano. ¿Sabe que muchos enfermos terminales han encontrado un sentido a su enfermedad haciendo el Santo Rosario y diciéndole sí a la Virgen María? A mí me han contado personas que con terribles dolores y hacen el Santo Rosario, como no pueden dormir del dolor, entonces duran a veces 15 rosarios diarios, a veces hacen 20. Y un caso muy hermoso lo viví en Estados Unidos de América, cuando una mujer brasilera me contó que su hija se comprometió, tenía un cáncer muy grave y muy agresivo, y se comprometió con la Virgen María a hacer el Santo Rosario. No paró ni un instante, y cuando estaba agonizando, le dijo, Madre, hacía, pero así ya, si no alcanzo a terminar el Santo Rosario, tú lo terminas por mí. Y ella estaba respondiendo el Santo Rosario, se ahogó y murió en los brazos de ella, y ella continuó con el celular terminando el rosario, y lo terminó como se lo pidió la hija. Y después que terminó el Santo Rosario, eh, empezó el llanto, terminó el rosario en sollozo, y cuando ya lo terminó, abraza el cadáver de su hija y empezó a llorar con todo su corazón. Cuando fui a Estados Unidos me buscó para contarme que su hija hasta el último instante murió así, diciéndole sí a la Virgen. Y saben, eso me da vergüenza, porque cuántas veces a uno le da pereza decirle sí a la Virgen, cuántas veces ha empezado un rosario que no termina. Y así he sabido de muchas personas, entre esa una paciente mía, que decía, doctora, es tan difícil en un hospital que te chusan, que te hacen y todo eso, y mantenerse haciendo el rosario. Ayúdeme a orar, doctora, para que el momento de mi partida me encuentre la Virgen haciendo el rosario en esta hermosa misión. Entonces, esa es la invitación, hermanos. Han habido mártires que ya han partido, que han perseverado hasta la eternidad. Ojalá que nosotros le digamos un sí a la Virgen, un sí, no un sí a mi acomodo, sino un sí como ya lo dijo. Así es que, hermanitos, son momentos complejos que está viviendo la humanidad,
pero el sí de ustedes hará la gran diferencia por amor a sus sacerdotes, por amor a la iglesia, por amor a nuestra propia familia. Digámosle sí. Dios los bendiga. Pues digámosle sí, ¿no? A nuestra Madre Santísima. Qué hermoso mensaje el que nos deja nuestra hermana Gloria Polo. Y digámosle sí, pero con un sí rotundo, ¿no? Un sí, pues para convertirnos pues en almas orantes, porque qué duda cabe que hoy necesita la iglesia, pues, personas comprometidas, comprometidas pues en la oración. Quizás podemos empezar por cosas pequeñitas, ¿no? Para la conversión de nuestro hogar, por nuestro sacerdote, de nuestra parroquia, ¿no? Que está muy necesitado de esas oraciones. Y también, pues, a nivel mundial, ¿no? Que cada día, pues, escuchamos, pues, una noticia, pues, peor que la otra, ¿no? Y parece que el mundo de un momento a otro, pues, perdió la cabeza. Y que el run run, pues, de una guerra, de una nueva epidemia, todo eso, ¿no? Pues debemos de estar agarrados, ¿no? Del Santo Rosario, cogidos de la mano de María. Y no sé qué santo lo dijo, no sé qué santo lo dijo, pero decía que con el Santo Rosario ganamos batallas, ¿verdad? Con el Santo Rosario vamos a ganar batallas a las tinieblas que anda pues a sus anchas, ¿no? En nuestros días y decirle sí a María, ¿no? Agarrarnos de su mano, que es el camino más seguro hacia su Hijo Jesús. Y rezar, rezar, rezar. Ser fieles al mensaje, ¿no? De María en todas sus apariciones, todos los mensajes, pues quitando algunos elementos, siempre nos llama a la conversión, a la oración diaria y al rezo del Santo Rosario. Yo hace poco preguntaba a un hermano mexicano que decía que odiaba rezar el rosario porque le parecía muy tedioso. Y le pregunté, hermano, si tuviera que dar un consejo a alguien que le parezca que el Santo Rosario es muy pesado, el rezarlo, ¿qué le diría? Pues este consejo, pues para todos, ¿no? Pues que haga durante cierto tiempo un solo misterio, ¿no? Y vamos entrenando, ¿no? Es como el que va al gimnasio, ¿no? No va a entrenar 3 horas todos los días, ¿no? Porque va a terminar dolorido y más. Pues todos los días pues haríamos un poquito de carrera, ¿no? Para ir acostumbrando al cuerpo. Pues al nivel espiritual es parecido, ¿no? Vamos a rezar un solo misterio. Y así todos los días, un misterio, un misterio. Cuando parezca que ya no hemos fortalecido, pues mira, pues vamos a empezar ya con el segundo misterio y vamos rezando dos misterios, dos misterios. Cuando ya hayamos hecho ese cuerpo, pues vamos aumentando el número de misterios, ¿no? Que se reza. Y luego no te vas a dar cuenta y te vas a rezar el Santo Rosario muy a gusto y cuando termines de rezarlo, pues te vas a sentir muchísimo mejor sabiendo pues que estás con María, porque el rezo del Santo Rosario pues es un encuentro con Dios de meditación, también, claro, por los misterios, ¿no? Estamos meditando los momentos cruciales de Jesús en el plan de salvación, pero también estamos viendo todo con los ojos de María, ¿no? Estamos viendo todo el plan de salvación a través de los ojos de María. Y se vuelve a repetir, ¿no? María dio su sí al ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, pero ahora toca a nosotros, ¿verdad? El darle su sí a María. Ella con su sí ya nos trajo la salvación, que es Jesús, y con nuestro sí, qué duda cabe, pues nos unimos a ese corazón inmaculado de María Santísima, que ya tenemos la victoria, pues la ayudamos pues a seguir combatiendo las fuerzas del mal. Y todo lo que dijo su merced, muy del Espíritu Santo, y también pues me uno en la súplica y llamado al pueblo de Dios, que ojalá la Santísima Virgen María nos conceda todas estas gracias a todos de poder orar. No hay nada más grande que para recibir bendición para la conversión de nuestros hijos, como cuando le trabajamos a la Virgen María y batallamos de la mano de ella. Los primeros beneficiados somos nosotros mismos, que no lo debemos hacer por interés,
pero sí saber que cuando tú le dices sí a la Virgen María, ella se hace cargo de tu casa, de tus hijos. Y yo tengo de cierto que quien batalla a la Virgen María, de la mano de la Virgen María, en ese llamado a esta guerra santa, ninguno de esos hijos se va a perder, así veamos lo que veamos. Esto lo dice también nuestro Señor, que nos hagamos cargo de los asuntos de Dios, que Él se hará cargo de los nuestros. Así es que, de nuevo, una invitación gigante y de todo corazón, con todo mi amor, a todos los ejércitos de la Virgen María. Así es que muchas bendiciones y gracias, hermanito, de nuevo estar Hermana, junto a ti, una gran alegría. gracias a usted. Para mí es un tremendo placer, pues, el compartir, pues, un ratito, ¿no? Un ratito y hablar, pues, de temas de la Iglesia, de María Santísima, ¿no? Pues, es un placer enorme siempre, pues, el compartir, pues, cosas de Dios, ¿no? Yo creo que esto, pues, nos nutre, ¿no? A cada uno, espiritualmente, ¿no? Nos alimenta, ¿no? Cuando los hermanos que, están enamorados de Dios y enamorados de María Santísima, ¿no? Pues nos encontramos un ratito y para mí esto es un momento, pues, que, no está pagado con nada, ¿no? El compartir con otros hermanos y doy gracias, ¿no? A veces por esta tecnología, ¿no? Que nos permite que aunque estemos en 2 puntos muy, muy lejanos, pues tengamos la oportunidad, ¿no? De compartir. Manito, pues unidos en el corazón de nuestra Santísima Madre, en su Inmaculado Corazón y en el Sacratísimo Corazón de Jesús, y nos encontramos en Eucaristía, que es el lugar de encuentro, la Santa Eucaristía para todos los hijos de Dios y en la adoración al Santísimo. Dios les bendiga. Un abrazo gigante. Igualmente, igualmente, mi hermana, un abrazo enorme y también a su equipo técnico que está ahí detrás de la cámara, que se han comportado muy, muy bien. Aquí ahora con el rosario en la mano. Muchas bendiciones. Un abrazo enorme, mi hermana. Un abrazo enorme. Adiós.